obviamente el Estado no puede hacer lo que el rey de España llama dejación, o que nosotros diríamos deserción. No puede desertar, no puede haber un Estado, no se puede repetir aquello de que el mejor Estado es el menor Estado. No, el peor Estado es el Estado que no interviene cuando tiene que intervenir, e interviene cuando no tiene que meterse. Es decir, el Estado tiene que estar presente donde hay que establecer que funcionen los institutos que dan igualdad de oportunidades, que funcione la competencia, que funcione la transparencia, que se acabe con la corrupción. Me olvidé leer esa encuesta que hace Clarín todos los días, que contesta el que quiere, simplemente se contestan por lo general más de 15.000 personas, La del lunes 26 de mayo la recorté porque la pregunta era: ¿cuál cree que es el principal defecto que tenemos los argentinos? 36%, mayoría, dijo: el defecto que tenemos es tolerancia hacia la corrupción pública y privada, la doble corrupción. Hay corrupción en el sector público y también en el sector privado, porque para bailar un tango hacen falta dos. Segundo, con el 29,5%, casi 30%, la cultura del sálvese quien pueda. Es decir, me salvo yo y después de mí el diluvio. La frase de Luis XV, después de mí el diluvio. Con 20% la arrogancia. Arrogancia tenemos, la fábrica produce. Con el 10% crítica permanente, es decir, crítica sin propuesta, protesta sin propuesta. Y con el 3,4% la discriminación. Es decir, izquierda y derecha son rótulos que si se los toma así, sin aclarar, sin especificar, son engañosos. Yo me considero un hombre de centro-izquierda en ciertos temas y de centro o centro-derecha, aunque me molesta lo de centro-derecha, lo usa el periodismo, pero me molesta. Fundamentalmente trato de ubicarme en el centro buscando el equilibrio en aquellas cosas que se puede conseguir el equilibrio. Pero considero que el progreso social supone un Estado activo y no un Estado absolutamente desertor. Carlos. Tenemos una cantidad muy grande de preguntas, vamos a tener que dejar algunas sin respuesta porque se va a hacer tarde, pero esta es muy importante. Hemos tenido ejemplos de presidentes signados por la inacción y otros por la impericia y la incapacidad. ¿No cree usted que deberíamos migrar a un sistema semiparlamentario o de presidencialismo atenuado que permita establecer herramientas para contener un eventual descontrol ejecutivo y tomar las decisiones que el país necesita en esa circunstancia? Puede ser una solución. Con Duhalde alguna vez lo hemos conversado. Alfonsín tenía también una idea parecida. Algo se hizo en la reforma del 94. Hay institutos que diríamos, en vez de haber llevado un hiperpresidencialismo, tendrían que haber llevado a un presidencialismo atenuado. La falla está en que los órganos de control no funcionan. Y no porque falten, hay muchos, sobran. Lo que ocurre es que el control solo tiene sentido cuando es la antesala que prepara para otra cosa que es más importante, que es la responsabilidad. El Congreso tiene que controlar, además de legislar, los jueces, los fiscales, la Auditoría General, el Ministerio Público, el sistema, la SIGEN, es decir, tenemos órganos de control en la nación y en las provincias a rolete. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El control es una cosa abstracta si, llegando a una conclusión de que ha habido algo que se ha hecho mal, no acarrea responsabilidad respecto del que ha tenido a su cargo esa tarea y la ha cumplido mal. De modo que lo que falla en la Argentina es que no funcionan bien, no están bien aceitados los mecanismos de responsabilidad. Los instrumentos están, pero esos mecanismos no funcionan fluidamente. Muchas crisis se podrían haber evitado, lo que Ortega llamaba evitar la subitaneidad del tránsito, esos tránsitos súbitos que provocan un terremoto. Se podrían haber evitado
si los mecanismos de responsabilidad hubieran funcionado adecuadamente. Los ministros, por ejemplo, pueden ser convocados a las cámaras, el jefe de gabinete puede ser removido. Yo presenté el proyecto para la remoción del jefe de gabinete en su momento, pero claro, hace falta una mayoría calificada para que eso funcione. Los ministros los ministros pueden ir voluntariamente a la Cámara, pueden ir voluntariamente para participar en cualquier debate de cualquier tema, no pueden votar. Pero una forma no tan forzada como la interpelación, que es cuando se resuelve obligar a que un ministro vaya, un ministro puede ir voluntariamente y dar explicaciones de algo que ha conmovido a la opinión pública determinado día y hablar ante todo el recinto. Jorge, sí. Ampliando la pregunta, el tema del parlamentarismo tiene un problema en nuestro país y en general en toda Latinoamérica, que es que los parlamentos están también muy mal considerados por la población. Sí, sí. Entonces habría que ver qué tipo que no quede el Ejecutivo rehén de un parlamento. Hay sistemas parlamentarios en los que se van todos, habría que explorar eso, ¿no es cierto? Cosa que tampoco se dé esa circunstancia que es al revés la que pasa habitualmente. Eso, y además, ¿por qué no nos das una visión de defensor del pueblo y cómo funciona, cómo es removido? Pues es un tema de actualidad. Sí, cómo no. Gracias por la pregunta, Eduardo. Con respecto al parlamentarismo, hay que tener en cuenta la experiencia de Brasil en su momento. Cuando le aceptaron la renuncia a Jânio Quadros, tenía que asumir y asumió el vicepresidente, que era João Goulart, que no gozaba de simpatías en los sectores de la derecha brasilera. Entonces, a la manera brasilera, que todo se consigue en su medida y armoniosamente, cito de nuevo a Perón, no quiero hacer plagio, cito al que dijo eso, los brasileros establecieron un sistema parlamentario. Fue mi primer librito que me lo prologó Fait, el que actualmente es juez de 90 años en la Corte Suprema. ¿Y qué pasó? Y pasó un poco lo que está diciendo Eduardo, es decir, multiplicidad de partidos, había que hacer unas componendas increíbles para poder formar mayorías, etcétera, y se fue desgastando. Pero como la reforma preveía la posibilidad de que se hiciera una consulta popular para que el pueblo decidiera al cabo de cierto tiempo si mantenía el sistema o volvía al presidencialismo, llegó un momento en que se hizo la consulta y el pueblo votó abrumadoramente por la vuelta al presidencialismo, porque el parlamentarismo se había desacreditado, el Ejecutivo era un rehén. Yo personalmente soy partidario de dos cosas. En opinión personal mía, no compromete a nadie. Yo soy de golista, de modo que me gusta el sistema de la Quinta República, que no fue una improvisación.